Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles una vez más mis bendiciones y la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, deseo operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a orar en lenguas y luego haré la interpretación de lenguas. Epidio tui mani esamai tui lechepikango korokoi maya sitatikai kokorikai nesketisho blico morcomia maita shako y katikai. Hijitos míos, tienen que confiar en mí y en mi palabra. Yo la he dejado disponible para que ustedes puedan manejarse con ella. Ella los guiará hacia mi Hijo Jesucristo y van a poder acceder a esa vida eterna que yo hice disponible por medio de mi Hijo Jesucristo. Amado Padre, quiero darte las gracias por este maravilloso mensaje de exhortación y consolación. Bendito seas, Señor, bendito seas. Desde niños fuimos enseñados por nuestros padres en la escuela. Inclusive la vida misma nos muestra a cada momento que las decisiones que tomamos no generan bendiciones o consecuencias. Es la ley universal. A una acción existe una reacción contraria. Esta puede ser positiva o negativa. Si plantas semillas de naranjas, cosecharás naranjas. Hasta aquí todos lo entendemos perfectamente. Ahora, cuando nos toca movernos en el mundo espiritual, inmediatamente las personas se ofenden, incluso se enojan con Dios cuando cosechan lo que sembraron. Desde que Dios formó, hizo y creó al hombre y a la mujer, Él les advirtió con amor de los peligros con los que se encontrarían en su peregrinar. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, leemos el versículo 19. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, qué maravilloso contexto, qué maravillosa advertencia. Dios nos muestra por medio de su palabra que es su voluntad revelada y nos dice claramente, aquí está la vida y aquí está la muerte, pero escoge la vida. Escoge la vida. Una de las figuras literarias que se usan aquí en este contexto es la figura literaria antítesis, que es poner en contraposición vida versus muerte, bendición versus maldición. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 2 leemos los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia hecha por Dios era clara y concreta, como hoy se llama, la consigna. Mi hijo amado, bendito seas. Todo te permito, solamente no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirás. Bueno, ya sabemos lo que pasó. El hombre desobedeció. Al desobedecer, él recogió lo que había sembrado. ¿Qué le ocurrió? Le ocurrió lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. Él iba a morir.
iba a perder todos los privilegios que Dios le había dado en esa primera administración del paraíso de Edén o el paraíso original. Fíjense que hay varias figuras literarias en este contexto. Está la metáfora, el árbol del conocimiento no es solo un árbol físico, sino una representación del límite divino. La simbología es otra figura literaria. El árbol simboliza una elección moral y las consecuencias del uso del libre albedrío. O sea, Dios nos da libre albedrío y nos dice, acá está la vida, acá está la muerte. Elijan la vida. Lamentablemente, el hombre, influido por la mentira de Satanás, siempre elige la mentira. La otra figura literaria es la paradoja. Algo bueno como un árbol produce consecuencias devastadoras si se desobedece a Dios. Y por último, la otra figura literaria que se usa en este contexto es la metonimia. El árbol representa la acción de tomar del fruto y desobedecer. Acompáñenme por favor a Juan, un versículo muy conocido que yo cito permanentemente, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, hay una enseñanza muy profunda con este tema de que Jesucristo vino para que tengamos vida. La palabra griega es zoí, vida plena, completa, que va más allá de la vida física. Después ustedes, si quieren, pueden ir y buscar esta enseñanza. Siempre está la contraposición, ¿no? Lo que Dios te ofrece y lo que te ofrece el ladrón. Fíjense, es totalmente contrario a lo que Dios te ofrece. El ladrón te ofrece o te engaña para hurtarte, matarte y destruirte. Y Jesucristo y Dios, a través de Jesucristo, te ofrece vida y para que la tengas en abundancia. El propósito de esta sección era mostrar que las advertencias de Dios no son amenazas, sino expresiones de su amor, porque Él quiere que te vaya bien. Es como nosotros como padres. Cuando le decimos a nuestro hijo, no te subas ahí porque te vas a caer y te vas a quebrar. No metas el dedo en el enchufe. ¿Qué somos? ¿Autoritarios? No, simplemente conocemos las consecuencias de desobedecernos a nosotros, que tenemos más conocimiento que esa criatura. Lo mismo pasa con Dios y el hombre. El hombre es un niño mal criado. Y Dios permanentemente nos está exhortando una y otra vez, vengan por el camino de la vida, yo les dejé todo marcado, mi hijo Jesucristo les marcó el camino, se lo hizo fácil para ustedes, pero aún así el hombre desobedece y mete los dedos en el enchufe. Las consecuencias de desobedecer a Dios solo traen eso, separación, dolor y muerte. No hay frutos positivos en desobedecer a Dios. Es como cuando desobedecemos, somos niños y desobedecemos a nuestro Padre terrenal. ¿Qué tenemos? Separación, dolor y muerte. Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después lean todo el contexto, yo no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Pero el versículo 16 dice, a la mujer le dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Acá quiero hacer una aclaración que es muy importante. No es que Dios hizo eso, sino que el pecado, la desobediencia, maldijo la tierra, y al maldecir la tierra, que apareció el dolor, la muerte, todo. ¿Quién trae todo eso? Satanás. Entonces, porque vos desobedeciste mi orden, Satanás va a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Se dan cuenta cuál es el énfasis acá? No es que Dios te da eso. Dios no lo puede evitar. Esa sería la razón o la explicación. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Que Dios la maldijo? No, Dios no la maldijo. El hombre la maldijo al desobedecer a Dios y hacerle caso a Satanás. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con trabajo. Te vas a tener que romper el lomo para poder vivir. Antes vivías gratis, porque yo te había dado todo.
Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición que heredamos todos por el pecado de Adán o por la desobediencia de Adán. Ahí están las consecuencias. Nadie te quitó el libre albedrío. Vos decidiste comer. Vos decidiste pecar. Vos decidiste desobedecer a Dios. Entonces no te quejes cuando recibas las consecuencias de la desobediencia, pero no porque Dios te las da. Es porque Satanás hace lo que él sabe hacer, que es hacer daño. El mismo ejemplo lo pongo con el niño. Hijo, no meta los dedos en el enchufe. El niño no hace caso al padre, mete los dedos en el enchufe. Ahora, ¿qué pasó? ¿El padre tiene la culpa? No. El padre le advirtió, porque hay leyes que funcionan en automático. La ley de la electricidad, la ley de la gravitación y lo que sea. Las leyes universales funcionan. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ve? Ahí están las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Y eso pasa hoy en día también, ¿eh? No es que se terminó. No, esto sigue. En la medida en que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios, vamos a sufrir consecuencias. En la medida en que cumplamos la palabra de Dios, vamos a recibir bendiciones. Es así de simple, chicos. Esto no tiene ningún secreto. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Tus oraciones no son respondidas? ¿Estás en comunión con Dios? ¿O estás pecando contra Dios? ¿Estás mintiendo? ¿Estás desobedeciendo el mandato? No sos fiel en lo poco, mucho menos vas a ser fiel en lo mucho. Bueno, acá está la respuesta. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Lo vuelvo a leer. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven la contraposición? Obedecer, vida eterna. Desobedecer, muerte. Como lo decía, desobedecer a Dios solo trae dolor y muerte. Mire, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, que ya lo hemos visto, el caso de Adán y Eva, pero vamos a seguir profundizando en ejemplos de desobediencia y el precio que tuvieron que pagar esas personas por culpa de desobedecer a Dios. Fíjense, vamos al libro de Números, en el capítulo 14, y comenzando a leer el versículo 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Después les recomiendo que lean todo el contexto. Yo no lo puedo compartir todo, pero ¿quién de nosotros no vivió en su vida una situación similar a esta? Dios siempre nos quiere rescatar de la esclavitud y nosotros, muchas veces engañados, queremos volver a la esclavitud. Y la esclavitud del pecado, por ejemplo, no solamente la esclavitud física. ¿Quién de nosotros en un determinado momento que conoció la palabra de Dios y comenzó a vivir una vida en comunión con Dios y con Cristo, al poco tiempo se le aparecen las tentaciones y uno dice: qué linda que es la tentación? Y quiere volver a Egipto. A veces volvemos a Egipto, lamentablemente.
Otras veces no, porque ya estamos fortalecidos, ya hemos aprendido de los golpes que nos pegamos, hemos aprendido de los azotes que nos ha dado Satanás. Entonces, en este contexto, todo el pueblo de Israel se enoja contra Moisés y Aarón. Es más, si ustedes leen el contexto, todo el pueblo quería apedrearlo a Moisés y Aarón. ¿Hasta qué? Hasta que desciende Dios y se terminó la joda, ¿viste? Es más, Dios le dice a Aarón y a Moisés: ¿quieres que te ponga un pueblo como la gente, no este? Y Moisés no, le pide a Dios que tenga misericordia para que nadie hable mal de Dios. Después lean el contexto, es muy interesante, muy lindo. Fíjense, voy a leer el versículo 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Versículo 19. Perdona, le dice Moisés, ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo de Egipto hasta aquí. Moisés ora por el pueblo de Israel, para que Dios tenga misericordia, que perdone ese error, como cualquiera de nosotros puede cometerlo, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué tenemos o qué vamos a recibir? Consecuencias. En la medida que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial, porque Él sabe más que nosotros, ¿qué vamos a recibir? Bendiciones. Vamos a ver otro ejemplo de desobediencia. Fíjense, en algunos casos, la desobediencia no tiene vuelta atrás. Miren, vamos a ver el caso del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, comenzando a leer el versículo 22, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Clarito, ¿no? Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, el rey Saúl, había sido designado rey por Dios, había desobedecido lo que Dios había dicho por medio de su profeta Samuel. Entonces, cuando Dios ve la desobediencia de Saúl, lo envía a Samuel, y con el mensaje que está por supuesto resumido. Y a partir de ese momento, el espíritu que estaba sobre Saúl se fue. Ya Saúl no tenía conexión espiritual con Dios, porque en esa administración el espíritu de Dios era dado, pero bajo condición. No en el caso nuestro, en esta administración, que el Espíritu Santo es dado como simiente. Son dos cosas diferentes, y eso habla de el amor y la bondad de Dios de darnos el Espíritu Santo como simiente. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Ustedes saben, se terminó matando, porque todo se le vino abajo. Esas fueron las consecuencias de su desobediencia. Y hay una comparación muy linda, dice que es como pecado de adivinación, y es como ídolos e idolatría, la obstinación. Hay muchos cristianos que supuestamente no son idólatras, no adoran imágenes, pero son obstinados y no obedecen la voz de Dios, la palabra de Dios, que muchas veces esa palabra de Dios viene por medio de nosotros, de los pastores, de los predicadores. Porque ¿cómo se comunica Dios contigo? Primero se comunica contigo directamente por medio del Espíritu Santo que tú tienes. Pero si tú no haces caso, se va a comunicar por medio de hermanos tuyos, como el caso de Pablo. ¿Se acuerdan el caso de Pablo? Que Pablo quería ir a Jerusalén y Dios le decía: no vaya, no vaya, no vaya. Y él fue. ¿Y qué le pasó? Y casi se muere por desobedecer a Dios. Dios tuvo misericordia de Pablo. Hechos, por favor, vamos a ver otro ejemplo de terrible desobediencia de dos creyentes, porque la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia
Va para todo, mucho más para aquellos que no son hijos, ¿no es cierto? Pero nosotros somos hijos, también vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué estupidez humana, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de hacer esto Ananías y Zafira? Yo tengo una enseñanza que se llama Ananías y Zafira. Después ustedes búsquenla en YouTube y vean las consecuencias, o lean el contexto de Hechos 5, y van a ver cómo la desobediencia de dos creyentes, un matrimonio de creyentes, les produjo la muerte. Como la consecuencia de esa desobediencia, en este caso, fue la muerte. Ese fue el precio que tuvieron que pagar. La desobediencia no es trivial, no es algo, no pasa nada. Todo acto tiene un eco espiritual. Esfuérzate y ser fiel en lo poco, entonces Dios te dará lo mucho. Vamos a esta última sección, o a esta otra sección, mejor dicho, las bendiciones de obedecer. Acompáñenme, por favor, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, y comenzando a leer el versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, yo voy a leer estas bendiciones, pero yo quiero que ustedes reflexionen y recuerden que estas bendiciones fueron dadas al pueblo de Israel cuando ellos eran siervos. Ellos no eran hijos, ellos eran siervos, porque el convertirse en hijo no estaba disponible todavía, tenía que venir Jesucristo y crear y realizar toda su obra redentora, ¿no es cierto? Pero fíjense las tremendas bendiciones para los siervos. Ahora yo les pregunto, si Dios bendijo de esta manera a los siervos, ¿cuánto más nos bendecirá a nosotros, hijos obedientes? ¿Ok? Tenlo presente a esto. Ahora comienzo a hablar y relatar las bendiciones. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esto multiplíquenlo por 1000, por 1.000.000, por 100.000 millones, porque nosotros somos hijos. ¿Cuál será el corazón? Yo trato de imaginar en este momento a Dios, el gozo que debe sentir Él al ver a sus hijos caminar en su palabra, siendo hijos obedientes. Gloria a ti, Padre Santo. Salmos, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se dan cuenta? Es muy simple esto. Esto no es misterioso, ni es ¿cómo se dice? Un cristianismo de emociones y de gritar y de aleluya. No, es simplemente vivir la palabra, como tratemos de imitarlo a Jesucristo. Hagamos lo que hizo Jesucristo. Repitamos lo que hicieron los apóstoles. Es así de simple. Nada de exaltarse, nada de gritar, ni de andar
exteriorizando quizás algo que no es real. Vivir con modestia, pero haciendo la voluntad de Dios. Josué, por favor, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Beneficios de ser obediente. Juan, por favor, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sin palabra. Jesucristo fue ejemplo de obediencia hasta la muerte. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero ser imitador de Jesucristo. Quiero que Dios me dé un nombre sobre todo nombre. Lógicamente, debajo de Jesucristo, lógicamente. Pero en la medida en que yo más sea como Cristo, más Dios me va a exaltar y más Dios me va a bendecir. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ejemplo de obediencia. Fíjense lo que Jesucristo logró por su obediencia. Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Te pregunto, ¿quieres que Dios te perfeccione? Yo lo anhelo. Yo oro todos los días para que Dios me mejore, porque quiero ser mejor. ¿Por qué? Porque quiero ser heredero y coheredero de toda la herencia de Dios y de Cristo. Yo no quiero llegar al fin de los tiempos sin recompensas para mi vida. Yo quiero acumular recompensas eternas, esas que Dios ha prometido. El llamado al creyente hoy. Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Que presentemos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en una entrega santa, agradable a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente, vestirnos de la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, porque espiritualmente ya lo tenemos adentro. Ahora, mi mente tiene que pensar como Cristo. Mis reacciones, mi andar tiene que ser Cristo caminando. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Dios no puede ser engañado ni burlado. Por más que vayas a la iglesia, que practiques el culto, si no obedeces la palabra de Dios, te estás engañando a vos mismo. No lo estás engañando a Dios. Y vas a recibir consecuencias. Lamentablemente tenemos la obligación de decirlo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que hemos leído en diferentes contextos de la palabra. Y mucho más ahora que somos hijos. La bendición nuestra es totalmente diferente. Hoy somos hijos. ¿Somos conscientes de lo que significa ser hijos de Dios? Yo sé que es algo maravilloso, lógicamente no puedo atraparlo con mi mente finita, pero yo trato de imaginarme lo que es ser hijo de Dios. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Chicos, para ir terminando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es vestirse del Señor Jesucristo en tu mente. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Viene un pensamiento contrario a Cristo, lo echo afuera en el nombre de Jesucristo. Viene un pensamiento relacionado a la palabra de Dios, comienzo a hacerla. El corazón humano es como un jardín. Siembra obediencia y cosecharás bendiciones. Siembra rebeldía y crecerán espinos o consecuencias. En este último párrafo que yo quiero compartirte de corazón, a ti que me estás escuchando y que deseo que Dios te bendiga en tu entrar y en tu salir, que hagas caso de la voz de Dios, que hoy está expresada a través mío, por medio de esta predicación, pero que en definitiva es la palabra y la voluntad de Dios. Examina tu caminar. Sé humilde. Cuando digo humilde, me refiero, ¿en qué estás desobedeciendo a Dios? Pregúntate, ¿estás compartiendo la palabra? ¿Estás asistiendo a las reuniones de culto? ¿Estás compartiendo los videos, las enseñanzas para que otras personas también tengan acceso a lo mismo que tenés vos? ¿Estás compartiendo de la abundancia que Dios te da por medio de una ofrenda, por medio de un diezmo, por medio de un compartir abundante, para que tu iglesia tenga todo lo suficiente para que pueda seguir adelante con su tarea, que es predicar la palabra de Dios? Vuelve a la palabra. Guarda su palabra como lo más valioso. Hoy en día, para mí, no hay nada más valioso que la palabra de Dios correctamente dividida. No me interesa el dinero, no me interesa la fama, no me interesa el éxito, no me interesa nada que no sea hacer la voluntad de Dios. Por último, vive como luz. ¿Para qué? Para que tu obediencia sea testimonio al mundo. Lleva luz a este mundo que está en tinieblas. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar esta enseñanza y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.